Le saluda cordialmente el magíster Arturo Zapata Avellaneda. Mi persona va a disertar sobre un tema de bastante actualidad, como lo es la regulación jurídica de esta herramienta que va a transformar básicamente lo que nosotros conocemos como el desarrollo de la humanidad. Algunos lo mencionan como si fuese la tercera revolución industrial. Nosotros en el Perú todavía estamos en un paso de desarrollo en la regulación jurídica de lo que es la inteligencia artificial dentro del marco de la Política Nacional de Transformación Digital. Sí es verdad que en el Perú existe toda una política nacional y todo un sistema de transformación digital que sí tiene abundante legislación, pero en el caso de lo que es la ley de inteligencia artificial en el Perú, que forma parte estructural de lo que son las políticas nacionales del gobierno peruano y de las políticas adoptadas en lo que es el Foro del Acuerdo Nacional. El Foro del Acuerdo Nacional dicta cuáles son las políticas sobre las cuales se va a desarrollar el marco normativo a nivel nacional. Y el Plan de Desarrollo Estratégico Nacional establece las pautas de cómo es que va a crecer el gobierno a través de los próximos años, porque obedece a algo que se llama planeamiento estratégico. En ese orden de ideas, la política que se tiene para efecto de lo que es transformación digital está desarrollada para que culmine en el año 2030. Dicho esto, se han creado muchos mitos, se han creado muchas, digámoslo de esta manera, creencias que va a dejar desplazado al hombre en el trabajo, que va a realizar las actividades que hace el ser humano y que éste ya no va a desarrollarse plenamente sus capacidades intelectuales. Aquí hay que decir algo. Toda herramienta es buena o mala en manos de quien la ejecuta. El derecho, por ejemplo, es un arma. Si el derecho lo utilizamos para defender a las personas, el derecho estará bien. Si utilizamos el derecho para crear más problemas, para generar enconios, conflictos entre los sujetos de la sociedad, estaremos haciendo mal uso de esta herramienta. Por lo tanto, una herramienta es solamente eso, una herramienta que puede ayudar a la sociedad o que puede hacerle mucho daño en las manos equivocadas. Así es que la regulación jurídica de la inteligencia artificial busca ese camino a través de la ley 31.814, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. Tiene en su desarrollo prácticamente un título preliminar, tiene 2 capítulos, las disposiciones generales y la autoridad nacional. Y esta reglamentación de la norma forma parte de lo que se conoce la Política Nacional de Transformación Digital. Esta Política Nacional de Transformación Digital forma parte de uno de los diversos sistemas transversales que va a tener el gobierno peruano para el desarrollo de la gestión pública. En ese orden de ideas, esta Política Nacional de Transformación Digital lo que plantea es el desarrollo de la transformación digital del país a través de pilares y habilitadores transversales que, asociados a alineamientos y elementos, permitirán la generación de lo que se conoce como una sociedad digital. Esa sociedad digital va a comprender múltiples factores relacionados con las nuevas tecnologías, como por ejemplo el uso del DNI digital que ahora todo el mundo está obteniendo por parte de la RENIEC, como por ejemplo el tema del uso de ese DNI electrónico para lo que se conoce como la ciudadanía digital. Y aunque usted no lo crea, nosotros ya hemos entrado en este tema a través de lo que se conocen como las billeteras digitales, que son mecanismos para pagar bienes o servicios que nosotros adquirimos diariamente, llámese por ejemplo Yape, Plin, etc. O en la utilización de entornos virtuales, como el caso, por ejemplo, de las audiencias digitales que se hacen a través de Google Meet en los juzgados. Entonces, estamos entrando en esto, el tema del expediente electrónico, el tema de las casillas electrónicas, el tema de la notificación a través de WhatsApp, que se están comenzando a regular como mecanismos formales, como mecanismos oficiales por parte del Estado peruano. Entonces, estamos yendo a eso que se llama una sociedad digital inclusiva y resiliente,
para mejorar la calidad de vida de las personas, bien, en un entorno de confianza digital a través del uso de herramientas y tecnologías digitales que entrarían a ser las dinamizadoras del modelo conceptual y de la sinergia de sus componentes. Entonces, es precisamente dentro del marco de esa política nacional de transformación digital que obedece a una de las políticas del Estado peruano establecidas en el Foro del Acuerdo Nacional y en el Plan de Desarrollo Nacional Perú al 2050, es que este tema debe impulsarse. En ese orden de ideas, esas políticas establecen competencias. Y dentro de esas competencias tenemos la competencia número 28, la cual establece que el Estado peruano y la gestión que debe realizar se deberá desenvolver en entornos virtuales generados por las TICs. En ese orden de ideas, debemos generar dominios de herramientas digitales, debemos generar competencia digital y alfabetización informacional, debemos generar colaboración y trabajo en equipo para el desarrollo de estas habilidades y el desarrollar lo que se denomina autonomía y responsabilidad digital. Para el caso de lo que es el dominio de herramientas digitales, implica el uso efectivo de plataformas en línea y de software colaborativo. Para el caso de lo que es la competencia digital y la alfabetización informacional, implica que nosotros debemos generarnos habilidades para buscar, evaluar y comunicar información en línea. Y para lo que es la colaboración y trabajo en equipo, implica la habilidad para colaborar eficazmente en entornos virtuales. Y la autonomía y responsabilidad digital implica una gestión del propio aprendizaje y comportamiento ético en línea. Lo que ocurre en realidad es que en el Perú se hizo una encuesta en el tiempo de la pandemia donde se evidenció precisamente la carencia de un desarrollo en materia digital. Porque a todos nos sorprendió el tema de lo que fue la llegada de la pandemia y de buenas a primeras tuvimos que avanzar a la fuerza, guiados por las circunstancias, a desarrollar habilidades que antes no teníamos. Y una de esas necesidades públicas evidenciadas en esa encuesta es esa carencia de poder haber llegado a un entorno digital moderno. El Perú no lo tenía. Se evidenció que para poder hacerlo era necesario aplicar e implementar una política nacional que lleve a los peruanos, junto con sus instituciones, llámese públicas o privadas, a desarrollar estas capacidades. ¿Cuáles? Primero, personalizarnos en entornos digitales. Segundo, gestionar información en un entorno virtual. Tercero, interactuar en entornos virtuales. Y finalmente, crear objetos virtuales en diversos formatos. Y ese tipo de cosas fue lo que precisamente comenzó a darse durante el tiempo de la pandemia. No había dónde más ir, no podíamos salir, teníamos que actualizarnos, estábamos en casas, las clases eran virtuales, la comunicación era virtual y todo comenzó a darse ese proceso, ¿correcto?, de procedimientos administrativos, licencias, expedientes, notificaciones a través de entornos virtuales. En ese marco de situaciones virtuales es que aparece este desarrollo de la inteligencia artificial. Ojo que la inteligencia artificial no es una idea moderna. Si ustedes pueden apreciar las películas, por ejemplo, de ciencia ficción de décadas anteriores, llámese de los 70, de los 80 y de los 90, hablaban de alguna forma, de manera ficticia y de la cual todo el mundo se reía, de la llegada de la inteligencia artificial. Hasta que que las generaciones anteriores a la actual creamos de la imaginación, se convirtió en realidad. ¿Qué cosa es la inteligencia artificial? Diríamos en principio que cuando hablamos de inteligencia artificial, estamos hablando de sistemas capaces de procesar datos e información de una manera que se asemeja a un comportamiento inteligente. Es capaz de crear. Es capaz
de transformar una pregunta en una respuesta sustentable, razonable y rápida. Algo que tal vez al ser humano le puede tomar cierta cantidad de tiempo dependiendo de quién le puedas hacer esa pregunta, pero ciertamente se va nutriendo de todos los datos que existen a través del Internet. Esta inteligencia artificial comporta una tecnología emergente de propósito general que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas, contribuir a una actividad económica global, sostenible, positiva y aumentar la innovación y ayudar a responder a los desafíos globales claves. Este concepto es el concepto legal. Pero esta norma contiene principios para el desarrollo de la inteligencia artificial. El primero de esos principios es el denominado estándares de seguridad basados en riesgos, que importa, en este caso, la promoción de un enfoque basado en riesgos para el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. El otro principio es el denominado enfoque de pluralidad de participantes. Este principio promueve la participación de personas naturales y jurídicas u organizaciones o instituciones públicas y privadas en el debate para el desarrollo de las políticas orientadas a la regulación sobre el uso de la inteligencia artificial en el país. El tercer principio es el denominado gobernanza de Internet. En este principio se promueve el desarrollo y la aplicación de los principios, normas, reglas, procedimientos de toma de decisión y programas que determinan la evolución y el uso del Internet por parte del Estado, instituciones del sector privado y la sociedad civil participando desde sus respectivos roles. Nótese entonces que cuando hablamos de la gobernanza de Internet, es que esta herramienta que debe utilizar todo el mundo. Por eso es que algunos dicen que los derechos de la cuarta generación son precisamente los derechos informáticos. Otro de los principios es el tema de la sociedad digital. En este entorno de una sociedad digital se va a valorar la información y el conocimiento obtenido mediante el acceso, uso y el desarrollo de tecnologías digitales en todas sus dimensiones y se impulsa la seguridad, la confianza, la economía digital, la conectividad digital, el talento, la innovación, la educación y la identidad digital, así como el aprovechamiento de las tecnologías emergentes en favor del bienestar social y económico de la ciudad. Este tema de la sociedad digital es algo que data básicamente de mediados de los 90. Y tal vez una de las primeras instituciones o grupo dentro de la sociedad que entró al tema de la sociedad fueron los notarios, a los cuales se les llamaba los cibernotarios, y hablaban de lo que era la identificación por huella digital, algo que en ese tiempo todavía no se daba y que ahora es una realidad. Otro de los temas que es importante anotar como principio es el desarrollo ético de una inteligencia artificial responsable. Se considera que la ética es la base fundamental para poder identificar de forma precisa el marco de responsabilidades en el uso de este tipo de sistemas que conforman lo que se denomina Industria 4.0. Y luego tenemos este otro principio que es el de privacidad de la inteligencia artificial. Entendido en este caso que la inteligencia artificial no debe transgredir la privacidad de las personas, que debe actuar de manera segura para lograr un impacto positivo y de bienestar en los ciudadanos. Esta ley 31.814 tiene por objeto promover el uso de la inteligencia artificial dentro del marco del proceso nacional de transformación digital y va a privilegiar a la persona y el respeto de los derechos humanos con el fin de fomentar el desarrollo económico y social del país, dentro de un entorno seguro que garantice un uso ético, sostenible, transparente, replicable y responsable. Ese es el marco, el camino que quiere seguir esta norma. Además, señala que es de interés nacional la promoción del talento digital y el aprovechamiento de las tecnologías emergentes y de las nuevas tecnologías a favor del bienestar social y económico, así como el fomento del desarrollo y el uso de la inteligencia artificial para mejorar servicios públicos. Si usted saca cuenta, todos los servicios públicos de aquí al 2030 deberían contar con esta herramienta. Si usted va a Google, Google ya tiene inteligencia artificial. Si usted va a PowerPoint, PowerPoint ya tiene inteligencia artificial. Entonces, prácticamente todo el mundo ya está generando
esta herramienta para poder usarlo en sus aplicativos. Lo mismo va a pasar en el caso de las entidades públicas. No porque lo diga el doctor Zapata, sino que forma parte de esta ley 31.814 y esta ley 31.814 forma parte de la Política Nacional de Transformación Digital. Además, va a entrar a la educación y a los aprendizajes, es decir, que cada vez más va a haber este tema de conocimiento de manera virtual. Entonces, va a entrar a la educación y al aprendizaje. Viene, además de la educación, la salud, la justicia, la seguridad ciudadana, la seguridad digital, la economía, la inclusión, los programas sociales, la seguridad y la defensa nacional, así como para toda actividad económica social a nivel nacional. Y algunos dicen, doctor Zapata, va a entrar también al tema judicial. Nosotros somos abogados, somos litigantes, somos jueces, fiscales. ¿Cómo es que vamos a hacer? Por lo tanto, herramientas como la inteligencia artificial van a hacer que los procesos sean más rápidos. Segundo, que sean más acorde a las normas y a las otras fuentes del derecho, llámese doctrina, llámese jurisprudencia, llámese principios, llámese costumbre, etc. Y lo peor de todo, que no solamente va a ser rápido, no solamente va a estar más ligado a lo que son las normas, sino que además va a estar exento de algún tipo de corrupción si se siguen algoritmos y ética en el desarrollo de estas cosas. Nadie dice que el factor humano no sea importante, pero es una tendencia que es la que se va a seguir. La norma define a la inteligencia artificial, entendiéndola como aquella tecnología emergente de propósito general que tiene el potencial de mejorar el bienestar de las personas, de contribuir a una actividad económica global, sostenible, positiva, aumentar la innovación y la productividad y ayudar a responder a los desafíos globales, claro. También define qué se debe entender como sistema basado en inteligencia artificial. Implica en este caso un sistema electrónico mecánico que puede, para una serie de objetos definidos por humanos, hacer predicciones, recomendaciones o tomar decisiones influenciando ambientes reales o virtuales. Está diseñado para funcionar con diferentes niveles de autonomía. También define a las tecnologías emergentes, entendiendo que estas son tecnologías digitales capaces de generar soluciones innovadoras, tales como la robótica, la analítica, la inteligencia artificial, la tecnología cognitiva, la nanotecnología, el Internet de las cosas y similares, que conforman lo que se denomina la industria 4.0, que combina técnicas avanzadas de producción y operaciones con tecnología, generando impacto dentro de lo que se conoce como el ecosistema digital, las organizaciones y las personas. Y también define los algoritmos, entendiendo que estas son secuencias de instrucciones y de conjuntos ordenados y finitos de pasos para resolver un problema o una toma de decisión. ¿Quién va a estar a cargo de esto? Pues el ente rector es la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Por lo tanto, estamos frente a un tema de un sistema. Todo sistema administrativo dentro del Estado tiene un ente rector. Y ese ente rector viene a ser la autoridad técnico-normativa a nivel nacional, responsable de dirigir, de evaluar y de supervisar el uso y la promoción del desarrollo de la inteligencia artificial y de las tecnologías emergentes, a fin de alcanzar los objetivos del país en materia de transformación digital. Esos objetivos están establecidos en la Política Nacional de Transformación Digital y los objetivos de desarrollo sostenible conforme a la normativa vigente. Por lo tanto, debe generar acciones para promover e impulsar, primero, el desarrollo de la inteligencia artificial y su adopción como herramienta que impulse el desarrollo y el bienestar nacional. Segundo, debe promover la formación de profesionales con competencia para el aprovechamiento, para el desarrollo y el uso de inteligencia artificial en el país. Se me ocurre, por ejemplo, aquellas personas que estudiaron, se me ocurre, tal vez ingeniería de sistemas en alguna universidad. ¿No es cierto? Muy bien. Ahora van a tener que ponerse al corriente con este tipo de herramientas modernas. Los abogados de igual manera. Ingenieros, arquitectos, contadores. Todas las profesiones y todos los oficios van a entrar a esto. Luego, debe también promoverse la creación y el fortalecimiento de la infraestructura digital
como habilitadora para el desarrollo de la inteligencia artificial. Por eso es que ustedes están viendo que cada vez está viniendo más y más proveedores de Internet y están bajando precisamente los costos. Es por esta razón. De igual manera, se va a promover el desarrollo de una infraestructura de datos a fin de poner a disposición datos públicos de alta calidad, reutilizables y accesibles. Por eso ustedes se habrán dado cuenta que siempre les piden el DNI y allí se van a generar precisamente todos esos datos de información. De igual manera, se van a promover la adopción de lineamientos éticos para un uso sostenible, transparente y replicable de la inteligencia artificial, y se debe promover un ecosistema de colaboración de inteligencia artificial a través de lo que son las instituciones del Estado, tanto a nivel nacional e internacional. Pero esta ley 31.814, como ya les había mencionado, forma parte de la Política Nacional de Transformación Digital. La Política Nacional de Transformación Digital, como ya les había dicho, es la que contiene esos objetivos. Y básicamente, los objetivos de la Política Nacional de Transformación Digital son estos 6. Primero, garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad al entorno digital a todas las personas. Segundo, vincular la economía digital a los procesos productivos sostenibles del país. Tercero, garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales, inclusivos, predictivos y empáticos con los ciudadanos. Cuarto, fortalecer el talento digital de todas las personas. Y precisamente ese talento digital es el que nos falta en nuestra población. Y además, esa falta de talento digital se transforma en lo que se conoce como una necesidad pública dentro de lo que se conoce como el sistema de transformación digital. Además, otro de los objetivos de esta Política Nacional de Transformación Digital es el de consolidar la seguridad y la confianza digital dentro de la sociedad y evitar todos esos delitos cibernéticos, ciberdelitos que hay actualmente, ¿no? Los delitos informáticos. Además, se busca el tema de garantizar el uso ético y la adopción de tecnologías exponenciales y la innovación dentro de lo que es la sociedad. Por ello, es que se da este proyecto de reglamento de la Ley 31.814, donde a diferencia de la ley que solamente establecía 4 definiciones, dentro de lo que es la norma o el proyecto de reglamento, nosotros encontramos muchísimos más. Este proyecto define conceptos como algoritmo, ciclo de vida de los sistemas basados en inteligencia artificial, datos de entrada, datos de entrenamiento, datos de prueba, datos de evaluación, finalidad prevista, funcionamiento de un sistema basado en inteligencia artificial, qué se entiende por población vulnerable, cuál es el modelo fundacional, a quién se le conoce como implementador, qué se define como inteligencia artificial, qué se entiende por riesgo, qué se entiende por sesgo de automatización, en qué consiste un sistema basado en inteligencia artificial y el uso razonable y previsible de la inteligencia artificial. También aumenta la cantidad de principios rectores, porque la ley 31.814 solamente menciona 6. Acá tenemos otros principios. Tenemos, por ejemplo, el principio centrado en la protección de la dignidad humana, el principio de inclusión y de equidad, principio de sostenibilidad, principio de sensibilización y educación en inteligencia artificial, principio de promoción del acceso compartido, de seguridad, promocionalidad y fiabilidad, el principio de no discriminación, ¿bien? El tema de lo que es la protección de la privacidad y de los datos personales, lo que es la transparencia, ¿bien? Y explicabilidad, la responsabilidad humana y la rendición de cuentas y la supervisión humana. Por otro lado, la norma establece cuál va a ser el rol de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital. Porque acá ya comienza a utilizar el término gobernanza
para el uso y desarrollo de la IA. La Presidencia del Consejo de Ministros, a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, en su calidad de ente rector, va a dictar las normas técnicas, va a dictar las normas jurídicas que van a ser aplicables a nivel nacional y va a estar encargada de dirigir, evaluar y supervisar el uso y la promoción del desarrollo de la inteligencia artificial y de las tecnologías emergentes. ¿Qué acciones va a utilizar para ello? Tenemos básicamente estas. Promover y realizar acciones para el desarrollo y la adopción de los sistemas basados en inteligencia artificial. Evaluar y supervisar la adopción de los sistemas basados en inteligencia artificial dentro de todo el territorio nacional. Promover normas legales y reglamentarias para el adecuado uso y el desarrollo de la inteligencia artificial. Aprobar los lineamientos, los estándares, las guías, entre otras normativas complementarias para el uso de la IA. Dirigir y articular con los actores del Sistema Nacional de Transformación Digital, ya vamos a ver quiénes son estos, para impulsar el uso de la inteligencia artificial bajo un enfoque de múltiples partes interesadas. Y además, deberá evaluar y actualizar las técnicas y enfoques incluidos en la definición de un sistema basado en inteligencia artificial, así como informar anualmente a la Presidencia del Consejo de Ministros cuáles son los avances de la implementación de los servicios en materia de inteligencia artificial de la Política Nacional de Transformación Digital de Inteligencia Artificial en el Perú. ¿Quiénes son esos actores de la gobernanza para el uso y el desarrollo de la IA? Son básicamente 4. Primero, la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital como ente rector. Segundo, la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, que viene a ser una autoridad encargada de velar por el adecuado uso de los datos personales cuando son utilizados en el uso o el desarrollo de la inteligencia artificial, así como el encargado de fiscalizar y de sancionar el incumplimiento de la ley. Entonces, aquí tenemos un tema de naturaleza administrativa, es decir, se van a crear los procedimientos administrativos necesarios para que quienes vulneran las normas sean sancionados a través de procedimientos sancionados. Obviamente, habrá una primera y una segunda instancia, y dentro de lo que es esta segunda instancia, tenemos a la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales. Tenemos también, en este caso, las entidades de la administración pública, que también forman parte de los actores de gobernanza para el uso y el desarrollo de la inteligencia artificial, que deberían ser los responsables del uso y del desarrollo de los sistemas basados en inteligencia artificial para la solución de problemas públicos, dentro del marco de competencias, y finalmente para la participación activa de las organizaciones de la sociedad civil, los ciudadanos, la academia y el sector privado. Tenemos a la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, que va a establecer los canales y los mecanismos efectivos para su participación en el uso y el desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. De igual manera, establece básicamente algunas medidas para fortalecer el uso responsable y ético de la inteligencia artificial a favor del desarrollo económico y social. Y establece básicamente medidas en materia de privacidad y transparencia y medidas para la seguridad y confianza en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial. Dentro de las medidas en materia de privacidad y transparencia, se debe desarrollar la privacidad en los sistemas basados en IA, la transparencia en los sistemas basados en inteligencia artificial, el uso ético de los sistemas basados en inteligencia artificial, las responsabilidades del uso y desarrollo de sistemas basados en inteligencia artificial, los canales de comunicación por uso indebido del sistema basado en IA y una política de educación y compromiso ciudadano. Dentro de las medidas para la seguridad y confianza en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial, se establece básicamente 3 medidas. Un enfoque basado en riesgos de inteligencia artificial, los incidentes de seguridad en los sistemas basados en inteligencia artificial, saber cuál va a ser su manejo, y el establecimiento de medidas de seguridad en relación a los sistemas basados en inteligencia artificial. La norma además también propone este proyecto de reglamento la promoción del uso y desarrollo de inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social. Y aquí básicamente el fomento va hacia 2 aspectos. Primero, se fomenta el uso de datos y computación en la nube para inteligencia artificial.
y se fomenta el talento, las competencias y el fortalecimiento del ecosistema de colaboración. Para el caso del fomento del uso de datos y computación en la nube para inteligencia artificial, se deben desarrollar las siguientes actividades de promoción. Primero, la aplicación de inteligencia artificial para todos los servicios digitales. Segundo, crear ese banco de datos que va a ser proporcionado a la inteligencia artificial dentro de la administración pública. Tercero, se va a generar el uso de computación en la nube para inteligencia artificial. Cuarto, se va a realizar publicación y uso de datos, algoritmos y modelos en los proyectos para el desarrollo en la nube de la inteligencia artificial y se van a generar y proponer estándares y buenas prácticas para la utilización de esta herramienta. En cuanto al fomento del talento y de competencias y fortalecimiento del ecosistema de colaboración, se debe fomentar la promoción del desarrollo de contenidos de inteligencia artificial, alfabetización de datos y ética. Se debe promover la atracción y retención del talento nacional y extranjero en inteligencia artificial. Se deberá generar la sistematización de las decisiones en Indecopy en materia de lo que es inteligencia artificial. Se deberá realizar la creación de programas de voluntariado digital, así como la promoción de la inteligencia artificial para la mejora de la competitividad e innovación. Se deben generar también políticas de sensibilización y promoción en el uso de la inteligencia artificial por todos los sectores comprometidos y además se deberán establecer entornos de experimentación y prueba controlados para los sistemas basados en inteligencia artificial. Finalmente, queda preguntarnos cuáles van a ser las desventajas de la inteligencia artificial. Porque las ventajas salen a la vista, pero dentro de las desventajas cabe preguntarse primero, ¿se puede garantizar el respeto de la privacidad y de la confidencialidad de los datos personales, así como el respeto de los derechos fundamentales mediante un reglamento, mediante políticas o mediante directivas? Definitivamente que no te lo va a poder la norma garantizar de que no se cometan este tipo de actos. Pero la norma sí puede establecer la existencia de normas jurídicas de obligatorio cumplimiento cuya inobservancia generen sanciones. Y entiendo que no solamente forma parte de un tema de derecho administrativo, sino que además el derecho penal también debe entrar a garantizar este tipo de acciones humanas. Otra pregunta es que si en realidad es posible de que los datos personales sean objeto de transacciones comerciales. Bueno, actualmente lo que hay son bases de datos que terminan comercializándose. El problema acá es que vamos a estar relacionados con datos que son sensibles y tenemos una ley de protección de datos personales que seguramente frente a estos temas de avance de nuevas tecnologías va a tener que ser necesariamente actualizada para garantizar las nuevas situaciones que el empleo de la inteligencia artificial va a generar en el uso de los servicios públicos y de las demás actividades, tanto de derecho público como de derecho privado, inclusive en la misma academia. ¿Hasta qué punto también habría que preguntarse, es viable regular o establecer un marco legal que limite el desarrollo y el uso de la inteligencia artificial dentro del aparato estatal? Es decir, ¿hasta qué punto es bueno ponerle freno a estas cosas? ¿O es mejor dejarlo avanzar para que se pueda desarrollar? Otra de las preguntas que aquí tenemos es si el uso de la inteligencia artificial en las comunicaciones afectará nuestra libertad de expresión. Bueno, eso sí es un reto, porque la expresión de las personas con la inteligencia artificial va a cambiar. ¿Y por qué digo que va a cambiar? Porque tú le preguntas a una herramienta, imaginémonos ChatGPT o estas nuevas herramientas en materia jurídica, y te sacan demandas, contestaciones, recursos de manera rápida. Y no necesariamente es lo que yo lo pondría, sino lo que la herramienta me da. Entonces, esa forma de expresión, para el caso de nosotros que somos abogados, ¿tendrá alguna repercusión? Definitivamente sí la va a tener. Y finalmente,
dado que la inteligencia artificial se alimenta de datos y de algoritmos con los matices que los diseñadores les imparten, ¿cómo podemos asegurar su absoluta independencia? Es decir, que estén libres de cualquier influencia política o económica. Esa es una situación que nosotros tendríamos que llegar a discernir, porque la herramienta nos da un producto y ese producto a lo mejor no es lo que yo quiero, podría buscar otra. Pero obviamente ahí es cuando comienza el tema o el factor de tratar de discernir con qué herramienta me voy a quedar para poder utilizar inteligencia artificial. Con esto, mis queridos amigos, estamos llegando al final de esta exposición, que ciertamente no va a ser la primera de inteligencia artificial y de uso de tecnologías, porque el tema de la transformación digital, el tema del gobierno digital, el tema de la ciudadanía digital, el tema de la transformación digital son temas que también vamos a abordar más adelante en estas capacitaciones que trae para ustedes AZ Capacitación, Asesoría y Negocios.